nuestras visitas nuevamente, bienvenidos todos. Y voy a invitarles a ir directamente al pasaje base del sermón de esta mañana, que es Romanos capítulo 9. Y entramos a una sección de Romanos que algunos han considerado un paréntesis en la carta, porque pareciera como si se rompiese el orden de ideas, el flujo de ideas que viene desarrollando Pablo. Pero si vemos con atención, pareciese que más que un paréntesis es una continuación de lo que Pablo está cerrando en el capítulo 8. Así que voy a dar lectura, hermanos, a Romanos 9, todo el capítulo. Ustedes síganlo ahí con su vista desde sus lugares. Dice así la palabra del Señor. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel,
Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a aproximarnos, a acercarnos a ella con temor y reverencia, Padre. Con un corazón dispuesto a sujetarnos a tu ley. Con un corazón dispuesto a obedecerte, Padre, a reflejar más el carácter que tú tienes, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, bendice este tiempo de predicación y salva a las almas perdidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dos atributos divinos que tú y yo debemos desarrollar. ¿Cuáles son esos dos atributos divinos? Los teólogos han dividido los atributos divinos en dos. Y a ver, los que tomaron clase de teología, bueno, de teología, de doctrina, aquí al principio, cuando estábamos preparándonos para la organización de la iglesia. ¿Cómo se dividen los atributos divinos, los atributos de Dios? Hay dos grandes categorías. ¿Quién se acuerda? Los atributos comunicables y los no comunicables. ¿Qué quiere decir comunicable? Bueno, los atributos comunicables son aquellos atributos que Dios tiene, por supuesto, en un grado perfecto, sumo, ¿sí? Infinito, pero que los seres humanos somos llamados también a desarrollar. Y los atributos incomunicables son los que solamente Dios tiene. ¿Sí? Nosotros no podemos ser ni omnipotentes, ni omnipresentes, ni omniscientes, ni inmutables, ni nada de eso. Eso solamente Dios es. Pero Dios es fiel y nosotros debemos ser fieles. Dios es justo, nosotros debemos ser justos. Dios es bueno, nosotros debemos ser buenos. Dios es misericordioso, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Esos son atributos comunicables. Hoy quiero hablarles, amada iglesia, de dos atributos comunicables que tú y yo debemos desarrollar, que es la fidelidad y la justicia. Mis amados hermanos, nuestro Dios es fiel y nuestro Dios es justo. ¿Por qué decimos que Romanos capítulo 9 no es un paréntesis, sino que es continuación de Romanos 8, hermanos? Bueno, porque Romanos 8 termina de una forma excelsa. ¿Cómo termina el capítulo 8 de Romanos? Con una afirmación de la seguridad del creyente. ¿Sí? Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué el cristiano tiene seguridad en Cristo? ¿Por qué si nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados podemos estar seguros de que si Dios ya nos perdonó, nunca nos va a volver a inculpar de los pecados que ya nos perdonó? ¿Cuál es la base de esa seguridad? Sus decretos soberanos. ¿Se acuerdan de ese orden de la salvación? El propósito eterno de Dios tiene que ver con lo que Él, por su pura gracia, determinó con cada uno de nosotros. ¿Qué dice Pablo? Porque a los que antes conoció, y ya dijimos que eso, ¿qué quiere decir, hermanos? Nos eligió, se relacionó con nosotros de una forma muy especial. Leíamos en la escuela dominical el caso de Pablo. Dice, quien me apartó desde el vientre de la madre. Esa es una expresión, hermanos, que imagínense a 10 rabinos fariseos. Y de esos 10, Dios escogió a Saulo de Tarso para ser su apóstol a los gentiles. ¿Porque Pablo era muy bueno? ¿Porque Pablo era mejor que los otros? No, era terrible, por pura gracia. Así que si tú fuiste conocido por Dios antes de la fundación del mundo, no es porque eres muy bueno, ni porque te lo merecías, por pura gracia. Fue pura gracia. Y dice que a los que Dios
que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó a estos también llamó, atrajo eficazmente hacia él, ¿sí? Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todavía no ha ocurrido la glorificación, pero ya está en pasado, como si ya hubiera ocurrido nuestra glorificación. Eso habla de los decretos de Dios. Esa es la base de la seguridad de la salvación. Imagínense que nuestra seguridad de conservarnos salvos, hermanos, dependiera de nosotros, de nuestra fidelidad, de que cuando tú recibiste a Cristo, te convertiste, permanezcas fiel. No, pues yo el primer día, hermanos, ya hubiera perdido mi salvación. Y ya lo hubiera perdido no sé cuántas veces, quizá, en mi vida, si dependiera de mí. Pero gloria a Dios, no depende de mí, no está en mis manos, sino en las manos de Dios, en los decretos de Dios. Y Dios, por su pura gracia, nos incluyó en su propósito, y por eso es que podemos gozar de seguridad. Ahora, alguien que estuviera leyendo allá en la antigua iglesia de Roma esta carta, en épocas del apóstol Pablo, y que fuera parte del sector judío de la iglesia, pudiera decir, ay, pero aquí me surge una duda, porque mis compatriotas judíos también fueron llamados por gracia, el pueblo de Israel. También Dios llamó a Abraham y le dijo, voy a hacer de ti una gran nación y van a ser mi pueblo y los voy a bendecir. Y entonces Israel hoy está rechazando al Mesías y está en incredulidad. ¿Quiere decir que la palabra de Dios falló? ¿Quiere decir que Dios no es tan fiel a su palabra? ¿Qué pasó con las promesas hechas a Abraham? ¿Qué pasó con las promesas hechas a Moisés respecto a la nación de Israel? Por eso era necesario que se abriera, que continuara Pablo hablando en estos capítulos 9, 10 y 11, porque son 3 capítulos que va a hablar Pablo del Israel étnico, del Israel como nación, como pueblo de Dios, para afirmar, Dios no ha fallado a su palabra. Y es más, todas esas promesas que le hizo a Abraham respecto a su descendencia, en el capítulo 11 dice, y al final todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque Dios no falla a sus promesas. Dios es fiel. Y esa es la primera característica que tú y yo debemos desarrollar. Seguir el ejemplo de nuestro Dios. Dios es fiel. Y por eso Pablo se pregunta aquí en el capítulo 9. Inicia los primeros versículos, hermanos, mostrándonos su corazón. El corazón de Pablo es un corazón misionero. Oh, si nosotros, hermanos, oráramos y sintiéramos por nuestros compatriotas mexicanos y por los poblanos lo que Pablo sentía por los judíos. Vean qué expresión dice, verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué sientes tristeza y continuo dolor en tu corazón, Pablo? Porque incluso, dice Pablo, yo deseo ahora mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, si yo fuera el no elegido y los demás si fueran elegidos, ojalá fuera así, pero no. Dice, son israelitas, de los cuales son la adopción. Note, está hablando del Israel étnico, mis amados hermanos, de los cuales son la adopción. Vean, cosas que solamente gracias que Dios le concedió a Israel, por pura gracia, y que ningún otro pueblo de la tierra tiene. Vean, la adopción, la gloria, es decir, Israel como pueblo fue el único pueblo de la tierra que pudo tener en medio de ellos la gloria de Dios, ahí al pie del monte Sinaí, y en el tabernáculo y donde quiera, la Shekinah famosa, hermanos. La gloria, el pacto. Con ningún otro pueblo de la tierra hizo un pacto. La promulgación de la ley, ¿a quién le dio los mandamientos? A Israel, hermanos. Fue a la nación Israel. ¿A quién le dio las órdenes del culto? A Israel. Y las promesas, ¿de quién son? De ellos. Los patriarcas, de quienes, versículo 5, de quienes son los patriarcas,
¿Quiénes eran? Eran israelitas. Bueno, Moisés, todo el linaje de David, todos ellos los profetas, de los cuales según la carne, y esa es la más grande distinción que tuvo el pueblo de Israel, Dios mismo se encarnó en medio de la comunidad judía, israelita. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, viene aquí aclara, el cual es Dios. Por sobre todas las cosas, no somos ruselistas aquí, creemos en la divinidad de Cristo, amén. El cual es Dios sobre todas las cosas, dice, vino Cristo. ¿De quién? En medio de la comunidad judía. Y entonces en el 6 ya empieza a abordar el tema Pablo. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque desde el principio el pueblo de Dios no es por herencia genética. Es decir, aún en el antiguo pacto, los israelitas que no obedecían a Dios, ¿qué les pasaba? Eran separados, cortados de su pueblo. Y Dios mandaba juicio. Es decir, no es por herencia genética, la transmisión genética que tú formas parte del pueblo de Dios, sino con base a la promesa. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. No los que no son hijos, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Y esto, hermanos, debemos de entenderlo muy bien todos, los que somos padres de hijos cristianos. No porque tengas hijos según la carne son hijos de Dios. Los hijos de padres cristianos no en automático son hijos de Dios. Ellos deben tener un encuentro personal por Cristo. Ahí es donde se rompe la brecha generacional de una generación de cristianos a otra, por no entender esta verdad. Yo doy gracias a Dios por mis padres, porque mis padres tenían muy claro este concepto. Y los primeros recuerdos que yo tengo de mi infancia es ver a mi padre predicando un sermón evangelístico en un culto y mi madre junto a mí diciéndome, hijo, eres un pecador, eso que está diciendo tu papá ya es para ti, lo necesitas. Necesitas recibir a Cristo. Y en la casa nos ponía historias de franelógrafo, nos presentaba historias bíblicas y nos instaba a recibir a Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque sabía que nosotros necesitábamos recibir a Cristo. ¿Cuántos padres y madres de ese tipo se necesitan en las actuales generaciones, mis hermanos? No des por hecho cosas. No pienses que estás cumpliendo tu deber de padre con traerlos a la iglesia. Eso es bueno, pero no es suficiente. ¿A quién le va a pedir cuentas Dios de los niños? Bueno, cada uno es su responsabilidad, pero no es a la maestra de escuela dominical. Es a ti como padre, a ti como madre. Porque nosotros tenemos esa responsabilidad de entender que no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. El Señor lo dijo en Juan 1:12, ¿no? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Cuánto necesitamos entender esto, los padres cristianos? Pero veamos, mis amados, cómo Dios es fiel. El hecho de que Israel, se habla de que hoy el 70% de los judíos que habitan en la tierra allá de Tierra Santa, el 70% de la población judía se declara a sí mismo atea. Es decir, no se identifica ni siquiera con la religión judía. Es una minoría los judíos que practican la religión judía. Los demás, pues simplemente siguen algunas fiestas por tradición. Pero el hecho de que hoy Israel esté en incredulidad, esté en rechazo, no solamente al Mesías, sino al mismo Dios de Israel, hermanos, no significa que Dios haya fallado, ni que sus promesas no se cumplirán, mis amados. Sigue diciendo la palabra de Dios, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. A ver, ¿se cumplió esa palabra de Dios? Se cumplió. Se cumplió, por supuesto. ¿Por qué se cumplió? Porque Dios lo que se propone hacer,
se cumple y lo que él promete se cumple. Y pone otro ejemplo, y aquí viene el tema de la elección. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Noten todo esto que está aclarando Pablo. Y Pablo ya habló primero de la promesa que le hizo Dios a Abraham de que Sara tendría un hijo. Y ya dijimos, se cumplió, como todos conocemos en la escritura. Ahora pasa a otro ejemplo, el de los gemelos, el de Jacob y Esaú. Pero en este caso, Pablo empieza a abordar nuevamente el tema de la elección inmerecida, que Dios elige de forma inmerecida. ¿Y por qué decimos que es inmerecida la elección de Dios? Por lo que dice el versículo 11, hermanos. ¿Qué dice el versículo 11? Pues no habían aún nacido. Si eso no fuera suficiente, dice, ni habían aún hecho ni bien ni mal. O sea, cuando Dios determinó y cuando Dios le dijo a la mamá de estos gemelos, el que yo he elegido va a ser el menor, no el primer primogénito, sino el menor. El menor servirá al mayor. No sabíamos quién iba a ser el tramposo, ni el que se iba a casar con las extranjeras. No sabíamos, no se había manifestado, aunque Dios sabía el futuro, pero no fue esa la base, como ya dijimos, la elección, hermanos. ¿Por qué? Porque no es por méritos. El propósito de Dios no es por méritos. Hermanos, ¿por qué estoy yo aquí, en este lugar, predicando? Por pura misericordia y gracia de Dios, hermanos. No es porque en mí haya algo más que lo que hay en cualquiera de los otros varones que pudieran estar predicando aquí. Es por gracia de Dios. No lo merezco. Y ningún pastor lo ha merecido. Nadie que ha sido llamado al ministerio lo ha hecho porque se lo ha merecido. Nadie a quien Dios llama. Y ahora, ¿por qué están ustedes en Cristo? ¿Por qué son ustedes cristianos? ¿Por qué aman a Jesús? ¿Por qué predican de Jesús? ¿Por qué les sirven? ¿Porque son ustedes gente muy buena? No, por gracia de Dios. Nadie de los que estamos siguiendo el camino del Señor es porque lo merezcamos, hermanos. Es por la gracia de Dios. Y así pasó con Jacob. Jacob se merecía ser el elegido, hermanos. Pues ya vimos, todos conocemos la historia, ¿no? Engañó a su padre, se disfrazó de su hermano, se puso ahí a negociar la primogenitura, aprovechándose del hambre de su hermano. O sea, no era una blanca paloma. Pero Dios lo eligió. Pero trató con él, ¿verdad? Trató con él. Y después le dio sopa de su propio, ¿cómo dicen? Cucharada de su propio chocolate, ¿no? Con su suegrito que le tocó, Labán. Que dicen que no podría ser buen músico Labán porque, ¿saben por qué? Bueno, eso es paréntesis, ¿eh? Porque cuando le pidieron la mayor, dio la menor. No, cuando le pidieron la menor, dio la mayor. Por eso no podría ser un buen músico Labán. Pero bueno, eso es nada más un paréntesis. Pero miren, hermanos, el propósito de Dios se cumple, dice el versículo 11, no por las obras, ¿verdad? Sino por el que llama. Por el que llama. Se le dijo a la mamá, el mayor servirá al menor. Como está escrito, y hay esta frase, el versículo 13 es de los más difíciles, hermanos. Y a muchos, pues entra aquí una controversia muy fuerte, de la cual no vamos a meternos mucho, pero dice aquí, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A ver, hermanos, ¿cómo está que Dios aborreció a Esaú? Bueno, hay una expresión, una figura de lenguaje que se utiliza en la literatura hebrea, hermanos. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, el que no aborreciera a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo? Bueno, no es que Dios esté mandando que odiemos a nuestros padres, sino que amemos más a Él, que nuestro amor sea tan grande que pareciese nuestro amor hacia nuestros padres un aborrecimiento. Es una
simplemente una figura de lenguaje. Y esto aquí es para dar énfasis, hermanos. Es un énfasis válido en la forma en cómo se redactan los escritos o se redactaban en la antigüedad. Sigue diciendo que pues diremos, ¿hay injusticia en Dios? ¿Por qué alguien preguntaría acerca de si Dios es justo? Con base a lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos. Porque alguien diría, pues, ¿por qué no de una vez eligió a todos, no? Pero los propósitos de... Y Pablo no va a responder esta pregunta, hermano. Quiero decirle. Los propósitos de Dios tienen como finalidad no el hombre, sino la gloria de Dios. La misma gloria de Dios. ¿Y quién sabe qué es en dónde Él es más glorificado? Dios mismo. Dios mismo. Pero hermanos, no es que Dios, como vamos a ver más adelante en el ejemplo que pone de Faraón, endurezca y que algunos los creó, como dicen algunos, hay una teología, la cual no compartimos, hermanos, quiero decirles, una teología que algunos le llaman el hipercalvinismo, que enseña que hay una elección en dos sentidos de Dios. Una, en donde Dios elige a unos para salvación y al mismo tiempo Dios elige a unos activamente para condenación. Quiero decirles, mis amados hermanos, que cuando la Biblia habla de elección, siempre habla en términos de salvación, nunca de condenación. De tal manera que cuando alguien es salvo, es por la gracia de Dios. Y cuando alguien se condena, es por su propia responsabilidad y elección. Nadie que se condena va a decir o le puede decir a Dios que es porque Dios no lo miró con misericordia, hermanos, porque todos estábamos bajo condenación. ¿Sí? De tal manera que, ¿qué pasó con Faraón? Vamos a ir al versículo 17. Leo desde el 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Alguien ha puesto un ejemplo de que el mismo sol, ¿sí?, que endurece el barro, derrite la cera, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, lo que ocurre con Faraón, nadie piense que Faraón era un hombre que estaba buscando a Dios, buscando agradar a Dios, y que él estaba anhelante de conocer al Dios de los judíos. Antes de que el autor de Éxodo hablara de que Jehová endureció el corazón de Faraón, antes dijo que Faraón había endurecido su corazón. De tal manera que el juicio de Dios es este, hermanos. Y esto es muy duro, lo que voy a decir. Alguien te habla de Jesús. Quizás sea tu madre. Quizás sea un amigo. Te habla y te habla del evangelio. Y tú, en lugar de tener una actitud dócil, endureces tu corazón. Y rechazas la palabra de Dios. Rechazas la palabra de Dios. Quizá esto va por un tiempo. Va por un tiempo. ¿Sabes cuál es el juicio? Nuestro corazón, si no fuera porque Dios manda una gracia común a los seres humanos, no se endurecería tanto como pudiese endurecerse nuestro corazón. Pero ¿qué hace Dios en ciertos casos? Retira su gracia. Retira su gracia y entonces deja que ese endurecimiento que ya inició por voluntad propia del pecador tome sus últimas consecuencias hasta que no hay manera. ¿Por qué? Porque ya estaba endurecido. Y entonces eso ocurrió con Faraón, hermanos. Esto es de temblar. Eso es de temblar porque cuando yo conozco varios casos así de gente que tuvo oportunidad de entregar su vida al Señor,
de rendir su vida a Jesucristo. Y se les habló, sus padres quizá le hablaban, su mamá oraba por ellos, pero ellos preferían las cosas del mundo, preferían los placeres, preferían otras cosas. Y finalmente no hubo retorno, porque Dios hizo lo que hizo con Faraón. Dice, no quieres, está bien, retiro mi gracia y que tu endurecimiento siga como una bola de nieve hasta las últimas consecuencias. Qué duro, hermanos. Y vemos por eso cómo esta analogía que hace Pablo en el versículo 21, bueno, sigue preguntándose en el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Son preguntas lógicas, hermanos, todos nos podremos hacer. La primera pregunta que surge es, ¿no será que Dios esté siendo injusto? Porque eligió a Jacob y a Esaú no lo eligió. ¿Por qué no los eligió a los dos? Y aquí hay otra pregunta. ¿Por qué si Dios elige y tiene misericordia del que quiere tener misericordia, por qué inculpa? Y aquí viene la respuesta de Pablo. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. Aquí viene la otra analogía, la del alfarero que hace vasos. ¿Puede decirle el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Ahora, esta expresión, hermanos, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, no significa que Dios creó de antemano a ciertas personas con el fin de destruirlas, ¿verdad? Así de una forma para que fue. No, nadie se quede con esa idea. En el original, y estudiando un poco acerca del original, hermanos, era gente que se volvió a sí misma apta para ser destruida. Esa es la idea que da la expresión original. Es decir, Faraón se convirtió por su endurecimiento en un vaso listo para ser vaso de destrucción. Y por eso Dios simplemente ejecutó lo que ya Faraón tenía en su corazón, que era ser destruido. Pero noten, hermanos, al fin de cuentas, todo lo que está en juego aquí es la gloria de Dios. Para hacer, versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, hermanos. Todo lo que Dios decide hacer, hermanos, ¿es para qué? Para su gloria. Todo. Todo, absolutamente todo. Dios te creó para su gloria. Dios te salvó para su gloria. Dios te mantiene salvo para su gloria. ¿Sí? Y Dios envía juicio sobre los pecadores endurecidos para su gloria. También en el castigo del pecado, Dios es glorificado, hermanos. Por lo tanto, sigue diciendo este pasaje, versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hermanos, lo que está diciendo Pablo, aquí se está dirigiendo Pablo a la comunidad judía. Dios no ha fallado. Pablo se adelanta a posibles objeciones y dice, yo ya sé lo que muchos de ustedes están pensando, de que seguramente piensan que quizá Dios no esté tan fiel por el estado en el cual se encuentra la nación de Israel, pero no. Dios sigue cumpliendo sus propósitos, pero ahora con un pueblo
integrado por judíos creyentes, pero también por gentiles. Ese pueblo se llama iglesia. Iglesia. Y la iglesia hoy es el pueblo del pacto. ¿Quiere decir que Dios ya desechó a Israel? No, ya vamos a ver en los versículos, bueno, el capítulo 11, así empieza. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No, Dios va a cumplir también sus promesas para esa nación étnica, hermanos. Dios es fiel a su palabra. Aquí la pregunta es, si tú eres un hijo de Dios, ¿eres fiel? ¿Eres alguien digno de confianza como lo es Dios? ¿Tu familia puede confiar en ti? ¿Tus hijos pueden confiar en ti? ¿Tu esposa, tu esposo, tus vecinos, tus parientes, tus hermanos en Cristo? ¿Eres alguien fiel? ¿Alguien que cumple su palabra? Dios lo es, pero nos llama a ser fiel. Ya vimos también que Dios es justo. ¿Somos justos también nosotros? Hermanos, que el Señor nos ayude a llevarnos a un punto en el cual reconozcamos que si estamos hoy gozando de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados, de una comunión con Dios, es por pura gracia. No es por algún mérito nuestro, hermanos. Si tú estás con el gran y enorme privilegio de servir al Señor, no es porque te lo ganaste a pulso. No, es por pura gracia de Dios. Así ha sido siempre, así lo es en este tiempo y así será siempre. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque no tenemos méritos. Como dice ese bello y antiguo himno, no tengo méritos, yo bien lo sé. Cristo me salvó mediante la fe. Fuera jactancia, la gloria le doy. Tan solo por gracia me salvó. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esa gracia y ese amor infinito que no podemos entender, con el cual antes de que existiera el mismo universo, ya estábamos nosotros en tus pensamientos, en tu corazón. Ya nos habías amado con un amor especial. Gracias porque nunca quitaste tus ojos de nosotros. Hasta que llegó ese día bendito en que abriste nuestro corazón para recibir a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos, Padre, porque sigues poniendo tus ojos en nosotros. Y esa es la razón por la cual seguimos como hijos tuyos. Y gracias te damos, Padre, porque tú, que comenzaste la buena obra en nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo en garantía de que hemos de tomar posesión de la herencia adquirida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa seguridad. Padre, mueve nuestro corazón a tener un corazón como el de Pablo. Así como aquel reformador escocés clamó a ti: dame a Escocia o me muero. Señor, te rogamos que México sea para Cristo.
que estos 130 millones de habitantes que tiene este gran país tengan un encuentro personal contigo. Este país que tiene grandes necesidades, sumido en las tinieblas de la violencia, sumido en las tinieblas del fanatismo e idolatría, sumido en las tinieblas del vicio, sumido en las tinieblas del intelectualismo ateo, Señor. Necesita este país la luz de Cristo. Ayúdanos, Padre, a ser esa iglesia dispuesta a llenar del Evangelio este país. Padre, danos un corazón misionero y evangelístico. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.